Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Tengan, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarles en una clase más. Dame un segundo. Hola, hola. Era bastante importante, bastante interesante que empecemos con esto porque mira, quiero hacer un pequeño preámbulo con esto que estamos platicando. De hecho, a la pues el saludo de hoy era, ¿cómo están mis queridos socialistas y comunistas amigos? Pero no sé qué tanto me pueda penalizar el algoritmo, así es que, mira, quiero iniciar por esta parte de lo que realmente nos atañe para que no nos clavemos tanto en el tema de una manera sociológica, sino más pedagógica. Estábamos viendo al inicio de este curso a la escuela nueva, estamos viendo la escuela antiautoritaria. Ya vamos casi terminando con las perspectivas sociopolíticas de la educación. Así es que no es como tal un movimiento, así para que ni digas, es que yo me acuerdo que en la licenciatura vi que existe una perspectiva sociopolítica equiparable. No, o sea, sí tienen gran relevancia, pero nada más es una de estas formas en las que podemos, pues entender la educación, ¿no? No es como el movimiento de la escuela nueva, no es como el movimiento de la escuela antiautoritaria, no es como América Latina y su educación, que tampoco llega a ser uno de estos movimientos que impactan de lleno como tal, porque no trasciende. Hasta estos momentos, pues apenas tiene un impacto de relevancia en el mundo, ¿no? Pero no es como algo que pues, realmente trascienda. Nos quedamos con la orillita de algunos pedagogos importantes. De hecho, nos quedamos acá. ¿Te acuerdas que te dije que si tenías, no, o sea, si no, no que si tenías, que en cuanto tuvieras la oportunidad, pues observaras, ¿no? Observaras el video que teníamos de cómo se formó la URSS. Hoy vamos a ver esta parte del video. Así es que tranquilo, pedagogía soviética postrevolucionaria, ya vimos cómo se formó la URSS, ya vimos que es de vital importancia. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿ok? Este, la parte que nos atañe, ¿no? Para dar paso a nada más y nada menos que la filosofía del señor Anton Makarenko. Entonces, dame un segundito mientras carga la página, pues sí, el video y lo vamos comentando, ¿va? Un gusto, como siempre, y un placer acompañarte en una clase más. Quiero que tengas aquí pendiente tu libreta de anotaciones para que lo tengamos listo. Mientras te voy platicando, ¿no? La característica de lo que ya venimos hablando, ¿no? La característica de la pedagogía soviética por revolucionaria, anótale, incide o recae bajo el lema de la educación politécnica, ¿ok? Promovió una formación, dame un segundo, dame un segundo, promovió una educación en donde se combinara la parte teórica con la vida laboral, ¿ok? Vinculando a la escuela con los sistemas de producción para la guerra y posguerra. Un trabajo productivo, recordar que bajo un sistema socialista, autodenominado socialista, pues era un poco diferente, ¿no? La manera en la que se podía observar. La participación activa de los estudiantes, acá lo pasivo no entraba, pero absolutamente ni a la fuerza, ¿no? Y la escuela vista como una forma única de desarrollo en la vida y en el trabajo. ¿Ok? Vamos a ver esta pequeña parte donde nos quedamos. Un segundito. Trabajar un video de apoyo. Es que este tema, te digo, es de los interesantes, pero quiero que lo veamos completito. En pocos años, Joseph Stalin destituye a su principal rival, Trotsky, y despliega su propia política.
Para reactivar la economía del país, planea desarrollar masivamente la industria. Para financiar este proyecto, Stalin se apoya en el aumento de la producción agrícola mediante la colectivización de la agricultura. Los kulaks, es decir, los campesinos propietarios, son expropiados y enviados a campos de trabajo o son obligados a unirse a comunidades llamadas kolkhozes y sovkhozes. Se organiza la resistencia y se intensifica la represión. Muchas familias huyen del campo y se trasladan a las ciudades. Los campos de trabajos forzados se llenan rápidamente y se crea una administración llamada Gulag para gestionarlos. Los prisioneros tienen que construir ferrocarriles, canales o ciudades en zonas remotas y hostiles para explotar recursos como el carbón o los minerales. En el campo, tras una mala cosecha en 1931, Stalin acusa a los campesinos de sabotear deliberadamente sus objetivos. Entonces confisca todas las cosechas, condenando a millones de campesinos a la inanición en Ucrania, el Cáucaso Norte y Kazajistán. Atentos aquí. En el lado occidental, el crack de Wall Street de 1929 provoca una grave crisis económica mundial. Alemania se ve muy afectada, lo que favorece a los partidos del extremo. Hitler llega al poder y ataca rápidamente a los comunistas del país, lo que provoca tensiones con la URSS. Completamente aislada, la Unión Soviética intenta un acercamiento moderado con las potencias occidentales. En 1934 es admitida en la Sociedad de las Naciones. Ese mismo año, en Leningrado, es asesinado Sergei Kirov, un importante miembro del partido. Como represalia, Stalin organiza una violenta represión contra todos los sospechosos de ser opositores políticos. A lo largo de 2 años, unas 700.000 personas, en su mayoría pertenecientes a grupos minoritarios, son condenadas a muerte. A nivel internacional, Alemania y Japón forman una alianza anticomunista. La Unión Soviética se siente cada vez más en peligro, temiendo quedar atrapada entre dos frentes, sobre todo porque la Sociedad de las Naciones parece ser inútil a la hora de gestionar un conflicto. La URSS tiene que elegir su bando entre Alemania y sus aliados y las potencias occidentales que parecen impotentes para contrarrestar el ascenso de Alemania. En mayo de 1939, un conflicto fronterizo entre el Manchukuo japonés y Mongolia, aliada de la URSS, provoca una guerra entre ambas potencias. La Unión Soviética teme una intervención alemana en Occidente, pero esta prepara su invasión de Polonia e incluso muestra interés por un acercamiento diplomático. La URSS elige entonces su bando y firma un pacto de no agresión con Alemania. Un protocolo secreto define las esferas de influencia en Europa del Este. Polonia será dividida y los estados bálticos, Finlandia y Besarabia, quedarán bajo influencia soviética. Alemania inicia entonces la invasión de Polonia, que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Tras su victoria contra Japón, la URSS se une a la ofensiva alemana y se apodera de Polonia Oriental. La Unión Soviética quiere entonces negociar un cambio de fronteras con Finlandia para repeler cualquier amenaza a Leningrado. Pero Finlandia se niega y la guerra estalla. A pesar de su clara superioridad numérica, el Ejército Rojo, mal preparado y peor equipado contra el frío, lucha por imponerse. Finalmente la URSS vence y la frontera se hace retroceder, pero la guerra fue un fiasco para el Ejército Rojo que no pasó desapercibido para Hitler. La URSS se apodera entonces de los estados bálticos y de Besarabia tras presiones políticas y diplomáticas. Por su parte, Alemania somete a casi toda Europa y solo el Reino Unido sigue resistiendo. Espías advierten entonces a Stalin de un inminente ataque alemán, pero este subestima la amenaza. El 22 de junio de 1941, Alemania y sus aliados lanzan la mayor ofensiva militar de la historia contra la URSS, con 3 objetivos principales: Leningrado en el norte, Moscú en el centro y los recursos de Ucrania y del Cáucaso en el sur. Finlandia aprovecha la oportunidad de unirse a la ofensiva para recuperar sus territorios perdidos. Tomado por sorpresa, el Ejército Rojo es totalmente abrumado. Cientos de miles de soldados son hechos prisioneros, condenados a morir de hambre en campos. Detrás de la línea del frente, las milicias móviles alemanas masacran a judíos y bolcheviques. Ok, le vamos a parar aquí en 1941, donde nuestro último... Ay, perdón, le vamos a parar aquí en el año de 1941, donde uno de
nuestros últimos autores que vamos a revisar, pues fallece, ¿no? Vamos a entender en esta parte que observábamos, pues el tema de lo que veníamos platicando, ¿no? ¿Te acuerdas que te puse un artículo de Mario Miranda Pacheco de la Núñez de 38, pues sí, de 38 ideas eh, que perpetuaron en la URSS? Déjame, te lo comparto otra vez. Déjame un segundo. Ahora sí vamos a tomar como las más importantes. Te voy a poner todas y cada una de ellas porque quiero que las observes. Te voy leyendo uno, ¿no? El sistema educativo y el hombre soviético. Mira, muchos critican a esta parte, ¿no? De cómo era la URSS, pero realmente, pues sí, sí, queremos decirlo, pues sí tuvo una relevancia enorme, ¿no? En esto que nosotros podemos entender como desarrollo educativo. Entonces, pues en ese sentido, pues resulta bastante importante entender de dónde viene todo esto para comprender que en el mundo, pues no nada más es como de, ay, la educación es buena, sino que todos los procesos sociales, históricos, políticos, te van llevando al entendimiento sin prejuicios de lo que alguna vez fue em, la educación en este mundo, porque eso, precisamente eso, el análisis, la reflexión de todo lo que estamos platicando, pues es lo que le da origen y le da vida a diversas formas de comportamiento dentro de nuestro trabajo o a entender por qué algunas acciones las podemos realizar y por qué otras no. Entonces, en este sentido, pues no queda más que, pues sí, agradecer que somos parte, que esto es parte de lo que es un pedagogo y que pues en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, pues ya tenemos parámetros de cómo actuar, ¿no? No es como que, ay, ya me quedé sin escuela o no sé, no tengo nada que hacer, pues eso pues no va a pasar, ¿va? La historia nos ha dado muchísimos ejemplos que podemos aprovechar. Eh, Dame un segundo, que ya hablamos un poco de la enseñanza secundaria como parte de la vida diaria, como parte de un hecho fundamental para cualquier persona que quiera desarrollarse. Y déjame un poco compartirte esto, ¿no? Quiero retomar esta parte de la educación politécnica que para mí es primordial. Ok, el desarrollo socialista, estas ideas, recuerdan, vienen en la publicación de la NUIS, en el acervo, específicamente en notas para un estudio de la educación soviética, ¿no? Te repito, el autor es Mario Miranda Pacheco, lo puedes buscar, por eso te dejo el link, por eso los abro de esta forma. Vamos a abordar esta parte que me interesa mucho. Ya me lo pasé. Educación politécnica. El desarrollo socialista de la clase obrera y la formación del hombre soviético no parten solo de la categoría pedagógica del trabajo, o sea, es decir, no es que lo estuvieron trabajando hasta que se, la industria de la guerra y la industria de la educación, pues sobresalieron, ¿ok? Se amplían con el principio de la educación politécnica, una educación polivalente que les permitiera a las personas de aquella época desarrollarse en casi todas las áreas o aristas de su vida. Para una mejor comprensión de lo que implica este principio en la educación soviética, es necesario eliminar la anfibología de su significado. Anota eso, anfibología. Los educadores y el Estado no le dieron el significado que tienen los países capitalistas desarrollados, donde se entiende por formación politécnica aquella enseñanza de nivel medio superior o superior que ofrece un entrenamiento en varias tecnologías, es decir, alguien que pueda estar capacitado en un medio real. En el caso de la Unión Soviética, la educación politécnica constituye un principio con cuya práctica se busca vincular la escuela con la vida, como te decía, desde sus distintas
áreas, aristas, ¿no? Ahora, si tú eres de esos que se queda con la duda y pues no tienes internet o vives en 1980, anfibología, sentido equívoco que presenta una palabra o una expresión en determinado contexto, ¿ok? Es necesario eliminar la anfibología, el sentido contrario del significado de la palabra politécnica. No es un tipo de educación especializada para desarrollar una actividad específica de carácter científico, técnico, ¿ok? Es lo que nos dice el autor al final, un principio con cuya práctica se busca vincular la escuela con la vida. De nada, de nada, de nada. Con la implantación de la educación politécnica, la escuela soviética vincula la educación comunista con el aprendizaje teórico y práctico del trabajo productivo, el estudio de los elementos fundamentales de la economía social y del proceso de producción, con el dominio de los principales medios modernos de esta producción para la preparación de obreros calificados y completamente dedicados a la construcción socialista. Obviamente, bajo este parámetro y bajo estos argumentos, pues debemos entender que la Rusia de la que estamos hablando, de las repúblicas soviéticas de las que estamos hablando, son repúblicas totalmente subyugadas a los estragos de la guerra. No tenían de otra más que sobrevivir a lo que estaba pasando. Ya vimos el contexto social y político, ¿no? Entonces estamos hablando que las escuelas se relacionan con empresas industriales, estaciones de máquinas, tractores, dioses y las granjas colectivas. Y hablando de granjas colectivas, ahorita te voy a dar una recomendación de dos libros que debes de leer para poderlos entender. Son como obligados en la licenciatura en pedagogía. La relación de la escuela con el aparato productivo complementa la enseñanza de los principios de las ciencias, la orientación en los problemas actuales de la política, la economía y la cultura para que el hombre tenga una formación integral. El Comité Central del Partido Comunista fijó directrices al Comisariado de Instrucción Pública, indicando que deben prestar una atención redoblada a incorporar a la enseñanza profesional técnica y politécnica todas las fuerzas técnicas y agronómicas idóneas con el fin de utilizar toda empresa fabril o agropecuaria bastante bien organizada. Las formas y el sistema de utilización de las empresas y establecimientos de la economía para la enseñanza politécnica deben ser determinados de acuerdo con los correspondientes organismos económicos, a fin de que no altere la marcha normal de producción. Es decir, una empresa bien aceitadita, con los engranes muy bien puestos para que pues pudiesen tener los resultados en lo civil, en lo social y en lo educativo, sobre todo en lo productivo, que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas necesitaba para estas fechas. Estamos hablando de esto, mira. El principio de la educación politécnica dio resultados distintos en la historia de la educación soviética por el contexto político del que te estoy hablando. Este periodo de 1950 a 1970 se distingue por el esfuerzo de combinar educación general con educación politécnica. Esta combinación es similar a lo que a lo que no se había logrado en las escuelas únicas laborales de los 20, de los primeros años de siglo, que hablamos al principio de la clase pasada. La terminología de vincular la escuela con la vida y el concepto central de educación politécnica son similares. Anota esto, pon muchísima atención, porque cuántas veces escuchas en preparatorias, en secundarias, en universidades, que cómo vinculas los conocimientos del día a día con con la vida tan distinta, tan marcado, tan diferente de cada uno de tus alumnos. Bueno, pues encontrando una funcionalidad de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Obviamente es un trabajo particular, obviamente es un trabajo que requiere esfuerzo, pero es un trabajo que no todos los pedagogos o que no todas las pedagogas saben hacer. En los 50 el estudiante se vincula con la industria y en los 20 con los oficios, ¿ok? Como cualquier evolución histórica de las profesiones. Esta diferencia de resultados en la aplicación de un principio educativo refleja los pasos que ha dado la industrialización y el desarrollo cultural en la Unión de Repúblicas
socialistas, de los soviéticas socialistas. El derrocamiento del sistema capitalista es el prerequisito de la liberación de los trabajadores. Acuérdate que el problema era que desde los tiempos de Marx y Engels se decía que pues, el problema no es que no tuviéramos acceso a todos tener una empresa, ¿no? Sino que todos arrancábamos de una línea de meta diferente, más bien desde el, ok, todos arrancamos desde la misma línea de inicio, ¿no? Pero la línea de meta para todos es, para algunos es más corta, para otros es más larga, porque la cantidad de capital con el que se cuenta, pues no es el mismo, ¿no? Solo en una industria socializada es posible que cada trabajador pueda disfrutar de la vida en un nivel más alto de prosperidad material, enriquecido por pleno desarrollo, entrenamiento y empleo de sus capacidades innatas para que el trabajador comprenda y controle la totalidad de los medios de producción. Su educación intelectual, física, moral y estética debe completarse y tomar forma con la educación politécnica. ¿Ok? Con esta parte, dame un segundito. Ok, ahora quiero que veas este gran artículo. Mira nada más. Conquistas y logros de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la proeza del sistema educativo soviético. Ya hablamos del contexto bélico, ¿no? Por el cual atravesaron, pero quiero que veas esto. Hace 106 años, esto es del 2023. Ahorita estamos hablando de hace 108 años, ¿no? Triunfó uno de los hechos más importantes de la historia, la Revolución Rusa, una revolución de clase trabajadora, y esa es la parte importante, ¿no? Que no fue, o sea, pues es que la clase trabajadora es la más grande en cualquier época o contexto de la historia, ¿no? Pero es una, bueno, la segunda, porque la primera voy a decir, porque la segunda, la de la Revolución Francesa, no fue como tal clase trabajadora, esta sí, y clase trabajadora que hizo posible lo imposible, que hizo viable lo inviable y sobre todo lo que nos hace pensar hoy que otro mundo es posible. Ya la historia también nos habló de esto al respecto. El 30 de diciembre de 1922, el primer congreso de los soviets, que ya vimos quiénes son también, ah, de toda la Unión, adoptó la declaración de la formación de la URSS, que incluía a la RSFS de Rusia, que son la República Socialista, bueno, creo que era Rusia, la República de Ucrania, de Bielorrusia y de Transcaucasia. El segundo Congreso de los Soviets de la URSS aprobó la constitución de la URSS el 31 de enero de 1924. ¿Cuál fue la proeza de la que podemos hablar? Esta, construir un nuevo sistema educativo, una herramienta fundamental para la creación del hombre nuevo de aquellos contextos. Se inicia con la Constitución de 1918, en su artículo 13. Anótale, plantea la libertad de conciencia de los ciudadanos, la laicidad del Estado, o sea, la información a partir de esto, ¿no? De la libertad de conciencia, la laicidad del Estado, libertad religiosa, de propaganda antirreligiosa, estableciéndose de manera definitiva e irrevocable la separación de la religión del Estado, que incluye al sistema educativo. Ok, nada más ponte a pensar que el hombre nuevo es un hombre pensante, un hombre racional, un hombre con pensamiento crítico, ¿ok? Por ello, uno de los primeros pasos fue dado en 1918, cuando el NARCOMPROS, Comisaría Popular de Educación, decreta el retiro de la Biblia del currículo escolar para dar prioridad al contenido científico. Porque como en todas o casi todas los momentos de la historia, pues se han dado cuenta que pues, esto implica
un riesgo, ¿no? La educación y la religión, un riesgo moral y axiológico. Lunarsky y Krupskaya toman el marxismo como base ideológica de una nueva propuesta pedagógica que concibe a la educación como una herramienta de lucha contra el capitalismo, ¿ok? Y hasta entonces sus medios y sus modos de producción. Por la emancipación del proletariado, rechazando ideas sobre una educación neutra y o política, que fue lo que terminó siendo una de las características de esta idea posrevolucionaria, posicionando la educación en beneficio total del pueblo soviético y como expresión de la lucha de clases. Decretan que por obligación revolucionaria, todos, por obligación revolucionaria, todos quienes sabían leer y escribir, se integraran en calidad de maestros, de docentes. Se decreta una educación sin discriminación y por primera vez en la historia la prioridad educativa es para los hijos de los obreros, ¿ok? En 1921 ya se había reducido el analfabetismo al 40%. Se duplicaron el número de escuelas y se crearon 3,000 guarderías en toda la República hasta ese entonces no existían. También decretan que las escuelas educarían en el idioma local de los 130 pueblos que conformaban la URSS. Para ello se inició un plan de trabajo para generar una escritura para 50 idiomas, que no la tenían. En 1923 se crean los institutos de métodos de trabajo escolar, Instituto de Lectura Infantil, vele anotando, y el Instituto Estatal de Investigación Pedagógica, con el objetivo de desarrollar una línea pedagógica que se ajustara a las necesidades de una nueva sociedad. Si yo te pregunto en una evaluación, mencióname el nombre de las instituciones creadas en 1923 con el objetivo de desarrollar una línea pedagógica que se ajustara a las necesidades de la nueva sociedad en la URSS. Aquí vas a venir por la respuesta. Anótale bien. ¿Ok? Ah, la línea pedagógica de la educación soviética respondía anótale aquí también, la necesidad de una educación pragmática para acelerar la industrialización. Se hace una educación funcional, fácil, práctica. La necesidad de una educación crítica de liberación proletaria que cuestionara abiertamente al capitalismo. ¿Ok? Más allá de una conciencia de clases, como lo decían anteriormente, una conciencia de acto. La necesidad de una educación que concibiera las fábricas como centros de desarrollo. Ya no eran nunca más un entorno de explotación, sino un centro de trabajo para el bien común. Ok, tú ibas a ir a trabajar para obtener beneficios al igual que todos los demás. El secretariado se divide en 5 secciones en donde los soviets podían proponer, aprobar y derogar políticas educativas. Las 5 secciones de este secretariado es organizativa, de actividades extraescolares, científica, artística y de instrucción social. Esto también anótalo, bastante importante, puede venir en el examen. Y ojo con esto, ¿eh? Durante el primer plan quinquenal, es decir, de 5 años, se decretó la urgente prioridad a la educación técnica por la necesidad de industrializar el país. Los soviéticos entendieron que era necesario en primera instancia garantizar las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Cabe recalcar que la educación técnica tenía el primer plan quinquenal, permitió que los obreros ocuparan puestos directivos y de gestión en las fábricas del Estado, cosa que no sucedía hasta ese entonces y cosa que en algunas empresas del 2025 no sucede ni sucederá. Para 1932, en el segundo plan quinquenal, es decir, otro plan de 5 años, una vez cumplidos los objetivos educativos y económicos del primero, se da paso a la anhelada transformación que se venía gestando desde 1918. ¿Ok? Se crearon escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, teatros, centros culturales
Y para 1938 se anunció la erradicación del analfabetismo, perdón, en todo el territorio. ¿Ok? Toda esta hazaña se realiza dentro del contexto de una guerra civil y una segunda guerra mundial. Salto cualitativo extraordinario que pues podemos tomar de ejemplo pedagógico muchos países. Mira, checa. Para el inicio de 1913, este, para el inicio de 1913, estudiantes en escuelas primarias y secundarias, 7.800.000. Estudiantes en educación técnica, 35.800. Estudiantes universitarios, 112.000. Fuente estadísticas de la URSS, para que pues, vean que todo es plenamente real. Y para el periodo, para 1940, 2 años después de la erradicación del analfabetismo en todas las repúblicas soviéticas socialistas, eh, estudiantes en escuelas primarias y secundarias, 35 millones. Estudiantes en educación técnica, 951.900. Y 650.000. Ven nomás la cantidad de esfuerzo técnico, pedagógico, docente, social, político, económico que se logró. Vamos a decirlo vamos a ponerle 27 años. Vamos a ponerle 30 bajo este conflicto de guerra civil, guerra mundial y cambios políticos económicos. Y tú me estás diciendo que en un ciclo escolar no puedes ponerle orden a tu trabajo mientras controlas a padres de familia y alumnos, o mientras hay problemas en una institución educativa. Recuerda que para todas estas situaciones la historia nos da pues una herramienta técnica, ¿no? Con la cual podemos defendernos siempre. Ahora, hablábamos un poco de Makarenko la clase pasada, pero ahora sí quiero hablar de nada más y nada menos que Anton Semyonovich Makarenko y también de pues, un señor que es poco reconocido, pero también tiene mucho que ver, Pavel Petrovich Blonsky. Blonsky, creo que es la correcta pronunciación. Te voy a hacer un bosquejo histórico de estos dos autores, ¿eh? Porque con esto finiamo. Dame un segundo. Ok, dame unos segunditos mientras se comparte. Quiero que lo veas, lo vamos a ver desde una síntesis de toda su vida y obra, pero dame un segundito, mira. Vele anotando acá conmigo. Anton Semyonovich Makarenko. Makarenko, Anton, esto es lo que significa Anton Semyonovich Makarenko, una pedagogía bolchevique, ¿no? De la URSS. Anótale como datos generales. Nacido en 1888 en Bielopoli, Ucrania, Rusia. Segundo hijo de una familia obrera, ¿por qué? Porque ya vimos. Estudió pedagogía en 1917. Este es uno de los pocos pedagogos que sí estudió pedagogía y que no se hizo pedagogo en el proceso. Ah, esta es una joya, mira. Dame un segundo.
En 1920 fue director de una colonia para delincuentes juveniles llamada la colonia Gorky, Máximo Gorky. Tienes que leer, quiero que veas mi rostro, porque este es un obligado, si tú eres pedagogo y no lo has leído, para mí eres psicólogo. Es cierto, es un chistín. Tienes que leer el poema pedagógico y Banderas en las Torres. Ambos son obras de Anton Makarenko, ¿no? Posteriormente trabaja con otra colonia similar llamada Sertsinski y muere en abril, perdón, de 1939. ¿Qué hizo este señor? Además de ser un señor muy bien parecido para la época, eh, podemos entender que pues, su actividad se diferencia en dos etapas principales, de acuerdo al contexto político, social, histórico y económico que hasta ahora hemos visto, ¿no? La primera y fundamental la desarrolla a lo largo de 16 años como director de dos comunas educativas, las que ya vimos. Y la segunda, hasta su temprana muerte, la dedica a escribir y dar conferencias sobre temas pedagógicos, haciendo siempre una transpolación, es decir, llevando de un lugar a otro su práctica en las comunas como la educación familiar y la educación de la escuela. ¿Por qué? Porque el tipo se daba cuenta, el tipo, igualado que soy, Makarenko se daba cuenta pues de la educación en todas sus aristas, dentro de una escuela, en un contexto bélico y la relevancia de las familias, ¿no? No te voy a contar mucho del libro, algunos ya se los dejé leer, si no eres de eso, ni modo, vas a tener que comprarlo, pero pues sí lo tienes que entender desde esa parte. Ahora, un segundito, quiero ser un poco más preciso. De 1920 a 1928 dirigió la colonia Máximo Gorki, 8 años, como una educativa para niños y jóvenes delincuentes enviados allí por la Comisaría de Instrucción Pública. O sea, no es como que a alguien se le ocurrió, es parte de estos acuerdos o estos decretos que acabamos de ver que se firmaron en la URSS. Veía en ese escritor, Máximo Gorki, un ejemplo para sus alumnos. Esperaba que ellos se identificaran con el escritor porque también provenía de una familia de escasos recursos económicos, lo cual no fue un obstáculo para continuar con sus estudios y llegar a ser considerado de los mejores escritores de Rusia. 1928, cuando sale de la colonia Gorki, a 1935 estuvo al frente de la Comuna de Trabajo para Jóvenes Félix Dzerzhinsky. Debido al éxito obtenido, Makarenko fue elegido para formar otra colonia llamada Dzerzhinsky, eh, Cherinsky, perdón, con 50 de sus mejores alumnos. Al principio juntó con las dos colonias, pero pues ya saben, ¿no? Están viendo que un director hace buen trabajo en un kinder, lo envían a otro, puede trabajar en las dos, pero suceden las envidias y ataques de sus compañeros maestros y decide dejar la colonia Gorky y dedicarse a la comuna. Ahora, a ver, a ver. Si tú eres de esos maestros que cuando los niños están resolviendo sus problemas y empiezan a agarrarse a golpes, los pagas, no es muy macarenquiano de tu parte. Un estilo peculiar, hablamos sobre una posición pedagógica llena de originalidad. Lo hace no por capricho, sino por la falta de validez que para él tenían algunas doctrinas pedagógicas. No pasaban de ser doctrinas, ¿ok? Era como algo que todo el mundo hace y decía, a ver, vamos a hacer algo que realmente nos funcione. Se queja de no poder contar con técnicas pedagógicas válidas para él. La literatura pedagógica está llena de hermosas palabras, de pensamientos brillantes, lo que conocemos como pura charlatanería. Y al día de hoy, yo, Abraham Gómez García, podría decir que incluso está llena de doble moral. Vacía de técnicas, de métodos, de instrumentos válidos para su aplicación por un educador cargado de problemas. ¿Cómo le haces cuando tienes todos los problemas del mundo dentro de una cantidad de territorio y no tienes herramientas para solucionar esos problemas?
Se decepciona de la pedagogía en algunos casos y afirma que los pedagogos no saben absolutamente nada de educación en aquellos tiempos, porque pues ya, ahorita ya estoy aquí yo para ayudarles. Los pedagogos no saben absolutamente nada de educación. Mira, esto es algo que yo podría decir el día de hoy. Durante mis clases de la licenciatura me decían que a los pedagogos no nos enseñan a enseñar. Pero ¿qué es un pedagogo sino un especialista en la educación al día de hoy? Así es que si no te sale lo que quieres hacer, ya es porque no le estás invirtiendo lo que le debes de invertir. Ok, continuando con esta parte, podemos hablar de la educación bajo pues estos regímenes, ¿no? Ah, la educación vista desde este punto se basa en su confianza en la sociedad soviética, un movimiento social que pues, estaba iniciando y estaba alcanzando su clímax y su final dentro de su época de vida, ¿no? Su fe en las posibilidades de la educación. Eh, la situación del país y la educación macarenquiana, vamos a llamarla ya como tal, eh, van de la mano, son parte de un mismo desarrollo, un nuevo orden en las relaciones humanas y sobre todo en lo moral. La juventud rusa, la infancia y la niñez, que son las que se ven más atacadas o más mermadas en un tipo de educación o de crecimiento lógico o continuo, dentro de una normalidad, dan o sea, se dan como un giro o un tope histórico en donde se convierten en un fenómeno mundial incomparable a cualquier otro. No existe registro, salvo años después con los japoneses, los coreanos, casi todos los asiáticos después de Pearl Harbor, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de un dato así, ¿no? De una reconstrucción social, de una reconstrucción de casi todo el tejido social. Te voy a hablar de esto. El trabajo educativo en una educación colectiva es un trabajo de organización. La importancia de la estructura de la organización en cualquier tipo de educación es básica. Esta organización tiene en Makarenko un nombre colectivo. El colectivo no solo es el principal método que Makarenko utiliza, el método principal era toda la colonia, toda la sociedad, toda la colectividad, sino que constituye la esencia misma de su sistema educativo. El sistema consistía sobre todo en la colectividad y la colectividad no es que todos participen, es que todos entiendan el porqué de su participación. Makarenko veía la necesidad de educar al hombre en el seno del colectivo por dos razones fundamentales. En primer lugar, y según él, solamente en la experiencia colectiva puede desarrollarse una necesidad moralmente válida. Y en segundo lugar, porque solo a través del colectivo podía formarse el hombre comunista. ¿Cómo forma su nombre capitalista? El capitalismo en una sociedad capitalista. ¿Cómo forma su nombre comunista? En una sociedad comunista. ¿Cómo formas? Por ahí en la clase pasada veíamos un video en donde no se puede concebir el uno sin el otro, ¿no? Pero él decía, en nuestro país solo es un hombre en el pleno sentido de la palabra, aquel cuyas necesidades y deseos son necesidades y deseos del colectivo. ¿Ok? ¿Pueden existir las dos? Sí. Ojo, porque miren, en México al día de hoy está muy, muy de moda esto de las 40 horas de trabajo, que no es nuevo, que no es otra cosa más que la explotación del trabajador. Majarenko nos hablaba de las colonias en las que se trabajaba, pues se organizaba así, ¿no? Colonias de trabajo, 4 horas de fábrica, 5 de escuela. Dos razones fundamentales es pues, de tipo teórico, la tradición de Marx y Engels defiende el trabajo como un elemento básico para la producción del capital de cualquier estado o nación y pues no está desvinculado a la acción educativa, ¿no?
No se concibe una educación soviética correcta que no sea una educación para el trabajo. El trabajo ha sido siempre fundamental en el hombre para asegurar su bienestar y su cultura. Estamos hablando de que el hombre desde la invención de la agricultura, la invención, ¿no? Ya, hablando en términos anunnakis, no sabemos que los hombres lo inventaron, pero este, pues sí podemos decir que a partir de la agricultura y de la producción y del sedentarismo, pues el que tiene más le va mejor, ¿no? Por estas razones, Makarenko entendía el, que dentro de sus comunas se debía de mantener el trabajo, ya que los colonos se vestían, se alimentaban y se divertían, pues esto requería un trabajo, ¿no? A excepción de los primeros y bastante difíciles tiempos de la colonia Gorky. Híjole, el primer capítulo, el primer libro del poema pedagógico es una joya a la organización. Queriendo solo a veces se recibió un pedazo de tocino y pues hay una pizquilla de algo. Porque a veces tú crees que tienes problemas dentro de tu escuela y pues, realmente no sabes ni, o sea, te estás ahogando en un vaso de agua. Quiero llegar a esta parte de los golpes en las escuelas, de los gritos, de los regaños, de lo que podría parecer como algo normal, de lo que podría ser justificar un golpe dentro de una escuela. Pero es precisamente Makarenko el que nos da el fundamento del por qué puede ser dañino un golpe, a pesar de que en la colonia Gorky y en las otras colonias esto era normal por el contexto educativo, político y social. La relevancia que puede tener un golpe en una institución educativa pues tiene que ver con las familias, ¿no? Y el contexto. La disciplina no es para Makarenko un medio, es una técnica, un procedimiento educativo, sino que es un objetivo, una meta hacia la que debe tenderse. ¿Cómo debería de funcionar una institución educativa, un centro escolar? Bueno, pues desde la disciplina, desde el colectivo, en donde todos entiendan que el bienestar de uno es el bienestar de todos y viceversa, el bienestar de todos es el bienestar individual. Perdón. Entendida como el resultado de la labor educativa, no como una condicionante, no como un condicionamiento, no como una coartante de la expresión o de la libertad, mientras que el régimen es el conjunto de medios utilizados para conseguir ese resultado. Ahora, no todos los regímenes tienden a ser autoritarios. La disciplina y el régimen son dos cosas distintas. La primera es el resultado de la educación, la disciplina, y el segundo es un medio para realizarlo o alcanzarla. Bajo otra perspectiva, entendemos régimen y organización son sinónimos de la vida y obra de Anton Makarenko. La organización de la colectividad educativa, su régimen, lo que da como resultado la disciplina. Haz este ejemplo en cualquier actividad en la que tú te desarrolles, intenta desarrollar cualquier práctica educativa, dándole la libertad a cada uno de hacer lo que quiera, y lo primero que se pierde es el orden y la disciplina. Decía Makarenko, en cada familia debe regir un orden tal que sea obligatorio señalar la menor infracción del régimen. Esto se debe cumplir desde la más temprana edad y cuanto más severos sean los padres en exigir su cumplimiento, menos infracciones habrá. En consecuencia, se evitará la necesidad de recurrir a los castigos. Marcar límites es importante y es un fundamento que este autor nos da, que hay que marcar límites primero dentro del seno familiar y después, este, pues será bastante relevante el comportamiento del alumno en cualquier institución educativa. Ahora, vamos a hablar, híjole, es que te voy a dejar estos blogs para que le tomes captura de pantalla porque para mí son joyas pedagógicas. Makarenko y Pavel Petrovich Blonsky, profesor de pedagogía, informado de las teorías innovadoras europeas, es uno de los, pues sí, de los grandes pedagogos también, de los exponentes de la pedagogía socialista, que se da cuenta que el trabajo productivo combinado con una educación intelectual enfocada en un tipo de desarrollo cognitivo importante para la época, puede generar mejores resultados. La escuela del trabajo de Blonsky
que no es diferente, o sea, tan alejada de la realidad macarenquiana. Supone la organización de la estructura educativa sobre la base de la industria para una sociedad sin clases. No, no utópico, ¿eh? No utópico, pero sí ni distópico tampoco, pero sí un poco más realista. Su escuela única de formación y de trabajo está organizada desde una guardería infantil, una escuela elemental y una escuela de trabajo para adolescentes, es decir, un sistema educativo funcional, progresivo, consecuente. Este método global de enseñanza recibe el nombre de complejos. Complejo infantil, complejo de la escuela elemental y del trabajo para adolescentes. Si la que educa es la vida, como pasaba en las comunas o como pasaba en la colonia Gorky, ella se nos da en su complejidad de relaciones. ¿Por qué? Porque los niños no tienen herramientas para nada. Por lo que el denominado método de complejos sustituirá al del conocimiento por materias. ¿Ok? ¿Qué podemos entender? Está bien, nadie tiene la culpa de esto que estamos viviendo. En esa época o en la actual, o en la contemporánea, nadie tiene la culpa de esto que estamos viviendo, pero nadie hace nada por cambiar la situación. Dicho método de complejos es particularmente sugestivo, pretendió infundir contenido pedagógico, lo que veníamos trabajando con los soviets y con los bolcheviques, la tesis de Karl Marx sobre la combinación de trabajo manual y la producción con la enseñanza. Su preocupación residía, su preocupación primordial residía en cómo hacer adquirir al niño el dominio de la civilización industrial. ¿Cómo metes a un niño a un periodo, una sociedad socialista, productiva e industrial, a partir de los intereses y desarrollo madurativo del niño? Que es un ejemplo claro de cómo introducir a las personas a un contexto diferente al de ellos, ¿no? Por ello, elabora una propuesta organizativa muy detallada, perdón, que comprende el jardín de infancia, la escuela elemental de trabajo, donde los niños viven comunitariamente y se familiarizan con las distintas modalidades del trabajo familiar de la ciudad y de la región, y la escuela para adolescentes, donde se ejerce de forma total el principio marxista de la articulación del trabajo intelectual con la producción a través de una enseñanza globalizada e interdisciplinaria. Algo así, híjole, voy a faltar el respeto a mis valores pedagógicos, pero algo así como un método Montessori en la guerra. Y recordar que a Montessori le pasó algo similar, entonces no están muy alejados ambos dos. Para Blonsky, la fábrica se convierte en la nueva escuela, en el espacio educativo más idóneo que proporciona la formación polivalente de la que ya hablamos, conocimiento técnico, científico, social y filosófico. Para el pedagogo soviético, el medio fabril de la fabricación posee en mayor grado que las instituciones educativas antecesoras de las fuerzas activantes que estructuran al hombre futuro del que ya hablamos, del que estaba la Unión Soviética, le disciplinan, le educan de forma que sea cada vez más consciente de su propio ser y acceder a un nivel superior de libertad. Su propuesta de escuela única de formación de trabajo, aunque no llegó a plasmarse en la práctica, sí tuvo en cambio cierta relevancia e incidencia teórica en los debates en torno a la pedagogía marxista dentro y fuera de la URSS. Repito, aunque no llegó a plasmarse en la práctica, sí tuvo impacto en la parte teórica. En síntesis, se preocupaba por el niño en particular, el cual quiere desarrollar todo su potencial, sus posibilidades a través de la alegría, la felicidad y la libertad. ¿Por qué no se llevó a la práctica? Porque las necesidades de la URSS en ese entonces eran otras. Siempre pensó que llegar a la mente siempre se tenía que pasar por el corazón, algo más o menos como lo que decía Pestalozzi. El niño solo puede desarrollarse en todas sus posibilidades dentro de un ambiente colectivo de trabajo y estímulo en busca del bien y el objetivo común. ¿Ok? Estos son los dos temas importantes que hay que desarrollar y te quiero dejar esta joya de la pedagogía. Con esto me despido contigo. Quiero que busques
Te voy a dejar aquí repositorio.1.une.edu.p, diagonal server, bla, 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 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Alma Mater del Magisterio Nacional, la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, monografía, Anton Makarenko y la propuesta marxista en educación. Y mira nada más, quiero que lo revises, imprímelo, así como lo descargues, imprímelo, es un aporte peruano. Vida y obra de Makarenko, definición de educación de Makarenko, fines de educación, pensamiento educativo. Esto te va a servir bastante en tu día a día. Te mando un fuerte abrazo. Dedícale mucho tiempo de estudio a tu pedagogía. Nunca sabemos en estos tiempos, muy ligados a la Tercera Guerra Mundial por todos lados, cuánto y cuándo te pueden servir. Nos vemos en la próxima. Nos vemos ahorita en la clase en vivo. Bye.